Bienvenidos. En este video hablaremos brevemente del control de la polilla del tomate o minador del tomate, Tuta absoluta, mediante el uso de feromonas. Lo primero que vamos a hacer es conocer un poco el enemigo. La tuta absoluta o polilla del tomate es una plaga originaria de América del Sur. Puede atacar tomate, papa y otras solanáceas como la berenjena. Es de hábitos nocturnos, es decir, que tanto hembras como machos vuelan más durante la noche. Las hembras son altamente fecundas, capaces de colocar de 40 a 260 huevos durante su vida. Y en general pueden existir hasta 12 generaciones por año. A muchos nos resulta familiar este daño observado en las hojas, de las cuales se alimenta la larva. Como pueden ver, se ven como ventanas o lo que llamamos galerías por donde se mueve la larva. Es común observar la larva viviendo en estas galerías o las heces que deja dada la alimentación que tiene. Machos y hembras adultos son fáciles de reconocer puesto que son delgados y de colores café, marrones, dorados. El ciclo de vida es relativamente corto, lo completa en cerca de un mes. De huevo a larva dura más o menos 4 días y durante el estadio de larva, que es el que causa el daño en el cultivo, puede estar hasta 2 semanas. Luego se enrolla y sea en la hoja o en el suelo, pupa durante una semana, después de la cual emerge como un adulto que está listo para reproducirse otra vez en cuestión de un día. El no control de la plaga puede llevar a escenarios como el de la fotografía, en el cual hay hasta 100% de pérdidas. En general se considera que el no control de tuta puede causar de 80 a 100% de pérdidas, dependiendo del cultivar y las condiciones del mismo. Afortunadamente, Chemtica Internacional ha desarrollado la feromona contra esta plaga, la cual consiste en un dispensador de hule, el cual libera de manera constante por un periodo de 12 semanas la feromona. Son feromonas sexuales, lo cual significa que solamente atraen machos y una vez sacados del paquete están listas para su uso y se mantendrán liberando y siendo atractivas para la plaga por un periodo de 12 semanas. Bajo condiciones normales, como pueden ver en la parte superior de la pantalla, un macho recién emergido en cuestión de un día es capaz de encontrar la hembra que está liberando la feromona. Así son capaces de copular y la hembra colocar huevos inmediatamente después, lo cual lleva al desarrollo de la plaga. Si por el contrario uno coloca, como ven en la fotografía en la parte superior, trampas con la feromona en la trampa se produce mucha mayor cantidad que la que es capaz de producir una hembra. Entonces el macho le resulta más atractivo acercarse a la trampa que acercarse a la hembra, lo cual lleva a que no haya cópula y por tanto las poblaciones colapsan. Es muy importante recalcar acá que la feromona únicamente atrae machos y los machos son incapaces de poner huevos. Esto quiere decir que colocar trampas con feromona no atrae la plaga al cultivo, a pesar de que algunas personas pudieran tener ese miedo. Ahora bien, ¿cómo utilizar la feromona de manera adecuada? El número de trampas necesarias responde básicamente al objetivo. Si lo que el productor quiere es saber cuándo y por dónde llega la plaga, es decir, hacer monitoreo, puede colocar de 10 a 20 trampas por hectárea. Si por el contrario lo que se busca es hacer un trampeo masivo, es decir, matar la mayor cantidad posible de machos para que menos machos tengan la oportunidad de reproducirse, se hace lo que se llama el trampeo masivo, lo cual necesita la colocación de 40 a 50 trampas por hectárea. Es importante distribuir las trampas de manera adecuada, a manera de cuadrícula, de tal forma que todas las áreas estén cubiertas con trampas con las feromonas para que la mayor cantidad de machos puedan ser atrapados. El tipo de trampa recomendada es aquel que permite una gran superficie de exposición del agua jabonosa. El agua jabonosa le va a permitir al macho ahogarse y quedar sumergido o flotando en el agua y no escapar de la misma.
Entonces la trampa, sea cual sea el diseño que sea, tiene que tener agua jabonosa expuesta con la feromona por arriba para que los machos puedan caer en ella. Como pueden ver en la fotografía a la izquierda, una trampa que evite la exposición, como esta trampa delta, todavía va a tener capturas, pero no se compara con, por ejemplo, ese medio estañón de la fotografía al lado derecho, que permite la captura de gran cantidad de insectos. Entonces es mucho más sencillo, barato y eficaz la colocación de trampas de agua abiertas que la colocación de otro tipo de trampas. Ahora bien, la recomendación de la posición es que deben estar a suelo, dado que es un insecto que mayoritariamente vuela cerca del suelo. Las trampas que han dado mejores resultados a lo largo de diferentes estudios son aquellas que están colocadas en el suelo. Eso sí, siempre tiene que tener agua jabonosa, agua en una buena cantidad, por lo menos con una cucharada de jabón por cada galón de agua, y siempre casi a tope. Si ven en la fotografía del lado derecho, ese poco de líquido no es suficiente para capturar y retener a los machos que se acercan a la feromona, por lo cual no es recomendable que el nivel de líquido disminuya en las trampas. Las trampas se revisan cada 7 a 15 días. Esta revisión básicamente consiste en cambiar el agua jabonosa, desechar todos los adultos muertos y se vuelve a colocar la misma feromona. Recordemos que la feromona no se cambia a menos que tenga más de 12 semanas, dado que la feromona se mantiene estable. Es decir, lo único que se cambia es el agua jabonosa, se coloca agua jabonosa limpia y la feromona se vuelve a colocar. Respecto a la colocación de las trampas en el cultivo, lo más recomendable es que se pongan por todo el campo sembrado, como mencioné anteriormente, pero si se conoce que hay un lugar donde llega más plaga, por ejemplo, donde llega el viento o sitios colindantes con sembradíos viejos dentro de la misma finca, o con bordes, con vecinos que tal vez también producen tomate pero no tienen los mismos cuidados, pues es recomendable poner una abundancia de trampas en esos sitios problemáticos para tratar de trampear la mayor cantidad posible de estos machos migrantes. Recomendaciones generales para evitar la polilla a nivel de cultivo. Esto y esta fotografía acá es la principal razón por la que tuta absoluta se convierte en un problema severo. Esto es rastrojo, seco, viejo, que es ideal para la colocación de huevos por parte de la polilla. Entonces, la eliminación de este rastrojo es sumamente importante para controlar la plaga. Es la recomendación principal: destruir todo tipo de resto de cosecha y, si es necesario, a veces incluso regar o mantener húmedo para mejorar un poco la descomposición. Sin embargo, la recomendación es eliminar esto siempre que cuando sea posible de la finca. En otro caso, seleccionar lotes en los que hubo un cultivo diferente a tomate en el ciclo anterior, monitorear las plantas y frutos para evaluar daño y necesidad de mayores medidas correctivas. Medidas complementarias también, rotación de cultivos, que es un poco lo que les mencionaba en los puntos anteriores, destrucción de plantas viejas, eliminar restos de poda y cosecha, eliminar hospederos naturales, por ejemplo, papa, hierbamora, tomatillo. Todo este tipo de solanáceas son hospederos alternos de la plaga, por lo cual deben ser eliminados tanto de la finca como los alrededores. Volviendo al tema de la revisión, es importante aclarar que, si bien es cierto, las trampas con feromona para monitoreo dan una idea de cuánta plaga hay, si de tuta absoluta está presente, etc., no es la única manera de saber el impacto que puede estar teniendo la plaga sobre el cultivo. Se hace necesario la revisión de larvas y daño. ¿En qué consiste esto? De manera completamente aleatoria, visitar las diferentes plantas del cultivo en puntos específicos, puntos aleatorios, revisar si existe daño, revisar si existe daño en frutos, revisar si existe daño en hojas, ver si ese daño es nuevo, si las larvas están vivas, si hay ocupación, etc. Se ha determinado que si se encuentran de 4 o 5 larvas vivas por planta, realmente existe un riesgo de perder el rendimiento.
Entonces, ese valor es un valor que uno puede utilizar pues, para hacer la evaluación de qué tan exitosas están siendo las estrategias de control. En caso de existir alguna duda sobre el uso de la feromona, siempre pueden contactarnos a Chemtica, aquí en Costa Rica. Aquí les dejamos los contactos para su uso. Muchas gracias.